Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a hacer esta linda blusita. Voy a hacer una explicación a nivel general de lo que vamos a realizar. Vamos a empezar por la parte de las copitas y luego vamos a realizar la unión de ambas copas. Ya después empezamos a tejer el largo de la blusa, que es esta parte. Continuamos tejiendo la parte que va hacia la espalda y ya después empezamos a realizar la parte de las florecitas. Estas florecitas las hice bordadas. La verdad es que no soy una experta bordando, pero quería adornar la blusita, no quería que quedara tan simple. Entonces por eso decidí hacerlas. Ya es decisión de ustedes si también quieren realizarlas o no. Después continuamos realizando la parte de las tiras y la parte del cordón que va hacia la espalda. Y ya para finalizar hacemos un bordecito en punto abanico como este. Y ahora sí vamos con la lista de materiales. Voy a trabajar con hilo crochet y voy a trabajar con doble hebra, pero no es necesario que trabajes también de esta forma. Si quieres utilizar una sola hebra está bien, o utilizar el tipo de hilo que desees. Y voy a trabajar con aguja número 3. Recuerda que esto depende del grosor del hilo que estés trabajando. Yo siempre trato de buscar una aguja que tenga 1 milímetro más del grosor del hilo. Y no podemos olvidarnos de las tijeras. Además vamos a necesitar una aguja lanera como esta, ganchitos o marcadores y la cinta métrica. Y ahora sí vamos a iniciar. Vamos a empezar realizando la parte de las copitas. Para esto necesitamos tomar esta medida. Vamos a ubicar la cinta métrica en la parte del centro del seno hasta la parte inferior, y esa es la medida que vamos a utilizar. Sin embargo, les voy a compartir una tablita con las tallas para que tengan más o menos una referencia. Recuerda que el número de cadenitas siempre varía dependiendo del número de hilo que estés trabajando, el número de aguja y si tejes ajustado o suelto. Entonces fíjate es en la medida. Yo voy a trabajar una copa pequeña, en este caso sería A, así que necesito una medida de 6 centímetros. Vamos a iniciar realizando un nudito deslizado y hacemos cadenitas hasta completar la medida que necesitamos. En mi caso son 13 cadenitas, pero recuerda que siempre varía dependiendo del hilo que estés trabajando, número de aguja o si tejes ajustado o suelto. Aquí ya tengo la cantidad de cadenitas que necesito para obtener la medida y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenitas más para dar altura y a su vez estas cuentan como el primer punto. Y ahora vamos a contar 4 cadenitas incluyendo las 3 que acabamos de hacer y las vamos a dejar libres. Sobre ellas no vamos a tejer, vamos a pasar a la quinta cadenita y allí hacemos el primer punto alto. Pasamos a la siguiente cadenita y hacemos un punto alto. Pasamos a la siguiente cadenita y hacemos un punto alto. Sobre cada cadenita debemos hacer únicamente un punto alto. Vamos a continuar tejiendo de esta forma y nos vemos cuando lleguemos al extremo. Ya llegué al extremo y tengo un total de 13 puntos. Recuerda, esta cantidad debe corresponder al número de cadenitas que realizaste. En mi caso, como hice 13 cadenitas, entonces debo de tener 13 puntos altos. Y recuerda que las 3 cadenitas que hicimos inicialmente, que son estas, cuentan como el primer punto alto. Entonces cuando contemos vamos a incluir esas 3 cadenitas. Ahora que ya tenemos la cantidad de puntos necesarias, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esta cadenita, que es donde tenemos el último punto que realizamos, y hacemos un punto alto en esa misma cadenita. Vamos a hacer otro punto ahí mismo. Ya llevamos 3 puntos en un solo espacio. Y ahora vamos a hacer una cadenita de separación. Y nuevamente nos vamos a dirigir a esa misma cadenita donde estamos tejiendo los puntos y hacemos otra vez 3 puntos altos. Ya llevamos 1, 2 y 3. Este es el último punto que vamos a tejer en esta cadenita. Recuerda que en una sola cadenita tejimos todos estos puntos, que son 3 puntos altos de este lado, una cadenita de separación y nuevamente 3 puntos altos en ese mismo espacio. Estos aumentos los hacemos con el fin de dar esta curva a la copita y así poderle dar amplitud. Ahora vamos a tomar un ganchito y vamos a marcar en esta parte donde realizamos la cadenita de separación. Vamos a ubicarlo ahí para identificar el centro de nuestra copita y así sea mucho más fácil al momento de contar los puntos.
La cantidad de puntos que realizamos en este lado debe ser la misma que vamos a hacer en este otro lado, así que sobre cada punto vamos a tejer un punto. Aquí tenemos el punto y enfrente de ese, que sería aquí, hacemos un punto alto. Pasamos al siguiente y enfrente de este punto hacemos un punto alto, que sería aquí. Pasamos al siguiente y enfrente de este punto hacemos un punto alto. Sobre cada punto vamos a hacer únicamente un punto alto. Los aumentos solo se hacen en la parte del centro de la copita, que es donde tenemos el ganchito. Vamos a continuar tejiendo de esta forma y nos vemos cuando lleguemos al final de la vuelta. Ya llegué al final de la vuelta y en esta parte les recomiendo que se fijen muy bien que hayan hecho hasta el último punto. Este punto lo debes hacer sobre las 3 cadenitas que realizamos al iniciar la vuelta. A veces cuando estamos iniciando solemos saltarnos este punto y por esa razón es que nuestro tejido empieza a cambiar de forma. O también puedes contar la cantidad de puntos que tienes a cada lado. Por esa razón les recomiendo que pongan un ganchito en el centro para diferenciar y así te queda más fácil al momento de contar los puntos. Así que en ambos lados debe coincidir la misma cantidad de puntos. Si realizaste 15 en un lado, en el otro también debes tener esos mismos 15 puntos. Vamos a continuar realizando la siguiente vuelta. Giramos el tejido y vamos a realizar un punto bajo en este espacio. En el primer espacio que tenemos hacemos un puntito bajo y subimos 2 cadenitas. Y así tendríamos el primer punto alto. Si quieres realizarlo de esta forma está bien, o si no, la realizas con las 3 cadenitas como normalmente se hace. Esta parte la verdad es opcional. Vamos a pasar a hacer el siguiente punto. Hacemos laza y pasamos al siguiente punto, que es aquí. Sobre este punto tejemos un punto alto. Pasamos al siguiente y sobre este hacemos un punto alto. Sobre cada punto vamos a trabajar únicamente un punto alto. Los aumentos los vamos a realizar en la parte donde tenemos el marcador. Vamos a continuar tejiendo de esta forma y cuando lleguemos al marcador nos vemos nuevamente para explicarles qué vamos a hacer. Ya voy llegando al marcador y tienes que fijarte muy bien que hayas hecho todos los puntos, que no te hayas saltado puntos ni que hayas hecho puntos de más. Sobre cada punto debemos tener únicamente un punto. Aún aquí me falta realizar el último punto, que sería este, y sobre ese vamos a hacer un punto alto. Aquí donde tenemos este marcador es donde debemos realizar los aumentos, en esa cadenita de separación que hacemos. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos, todo esto en un solo espacio. Ya llevamos un punto, ahora hacemos el segundo. Hacemos una cadenita de separación y nuevamente hacemos 2 puntos altos. Todo esto recuerda que va en un solo espacio. Aquí ya tengo los aumentos necesarios. En todas las vueltas vamos a repetir esto. Siempre vamos a hacer 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Y vamos a marcar para que así sea mucho más fácil al momento de contar los puntos. Y ahora sí vamos a empezar a tejer punto sobre punto, sin aumento. Recuerda que los aumentos únicamente son en la parte del centro. Aquí debes fijarte muy bien que no te vayas a saltar este punto. Pasamos al siguiente y hacemos un punto sobre este. Y así vamos a continuar. Sobre cada punto hacemos únicamente un punto y nos vemos cuando lleguemos al extremo. Ya llegué al final y yo te recomiendo que cuentes la cantidad de puntos si estás empezando, porque es un error que cometemos muy a menudo cuando estamos iniciando. Hacemos puntos de más o nos saltamos puntos, entonces por eso es mejor que cuentes y así verificas si coincide la misma cantidad de puntos en ambos lados. Vamos a pasar a hacer la siguiente vuelta, es lo que hayamos hecho. Vamos al primer espacio, hacemos un punto bajo y subimos 2 cadenitas. O si no, subes con 3 cadenitas como normalmente se hace. Y continuamos tejiendo como ya lo hemos hecho. Sobre cada punto hacemos un punto.
Continuamos con esta secuencia hasta llegar al centro y allí nos vemos nuevamente por si aún tienen dudas de cómo realizar esa parte. Recuerda fijarte muy bien que hayas tejido los puntos de los extremos porque a veces también solemos saltarnos estos espacios. Vamos a pasar a hacer los aumentos en la parte del centro. En este espacio donde realizamos la cadenita siempre vamos a hacer los aumentos en ese espacio. Ya llevamos un punto y ahora vamos con el segundo. Hacemos una cadenita de separación y nuevamente vamos a hacer 2 puntos altos. Todo esto va en un solo espacio, ahí donde realizamos la cadenita. Siempre vamos a repetir esta misma cantidad de puntos en esa cadenita. Hacemos 2 puntos altos, una cadenita y nuevamente 2 puntos altos. Vamos a continuar tejiendo de esta forma de aquí en adelante. Siempre vamos a hacer punto sobre punto hasta llegar al centro. Cuando lleguemos al centro hacemos estos aumentos que son 2 puntos altos, una cadenita de separación y nuevamente 2 puntos altos. Yo te recomiendo que siempre marques la parte del centro con un ganchito para que así sea mucho más fácil al momento de contar los puntos y también al momento de realizar los aumentos, porque ya sabes que ahí donde pones el ganchito es donde tienes que realizar los aumentos. Ya teniendo los aumentos vamos a empezar a tejer punto sobre punto. Recuerda fijarte muy bien en los puntos de los extremos, que es donde solemos confundirnos. Vamos a seguir tejiendo normalito sobre cada punto, un punto hasta llegar al extremo. Ya voy llegando al último punto y recuerda que este lo debes hacer sobre las cadenitas que hacemos inicialmente de cada vuelta, para que el tejido no empiece a cambiar de forma, porque como no vemos el punto definido, entonces a veces nos saltamos este espacio y es muy importante tejerlo. Vamos a girar, hacemos un punto bajo y subimos 2 cadenitas y esto quedaría reemplazando el primer punto y vamos a repetir lo que ya hemos trabajado. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, trabajamos punto sobre punto hasta llegar al centro y cuando lleguemos en la parte del centro, ahí donde realizamos esa cadenita de separación, ahí es donde vamos a hacer los aumentos que son 2 puntos altos, una cadenita de separación y 2 puntos altos. Y luego continuamos nuevamente tejiendo punto sobre punto hasta llegar al extremo. Y en todas las vueltas que vas a hacer de aquí en adelante vas a repetir este proceso. Y la cantidad de vueltas depende de ti según cómo quieras que quede la copita. En mi caso yo la dejé con un ancho de 17 centímetros. Y para realizar la unión vamos a hacer lo siguiente. En una de las copitas no vamos a tejer los últimos 5 puntos aún. Primero vamos a hacer lo siguiente. Sacamos un poquito el hilo de esta forma y tomamos la otra copita y vamos a contar 6 puntos y vamos a marcarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí es donde vamos a poner el ganchito. Y ahora vamos a tomar la otra copita donde dejamos los 5 últimos puntos sin tejer y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la copita que tenemos completa y pasamos el gancho en este espacio, en el espacio número 6. Y ahora tomamos esta argollita que tenemos en la otra copita donde están los puntos sin terminar y vamos a pasarlo de esta forma, así, con un punto deslizado. Ahora hacemos lazada y vamos a este espacio donde tenemos la copita sin terminar. El espacio que sigue, que sería este, ahí es donde vamos a pasar el gancho y hacemos un punto alto. Ahora vamos a sacar el hilo un poquito de esta forma y vamos a pasar al espacio que tenemos en la copa terminada, que sería el quinto espacio, este de aquí. Ahí es donde vamos a pasar el gancho de esta manera y vamos a tomar la argollita que tenemos en la copita sin terminar y vamos a hacer un punto deslizado como hicimos anteriormente. Ajustamos y vamos a continuar con esta secuencia. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Hacemos lazada, vamos a este espacio en la copita que tenemos sin terminar y hacemos un punto alto. Sacamos un poquito el hilo para no correr el riesgo de que se suelte. Y vamos a ir a la otra copita y pasamos el gancho en el espacio siguiente, que sería en el cuarto.
Ahí es donde vas a pasar el gancho y nuevamente tomas las argollitas de la copita que está sin terminar y hacemos un punto deslizado de esta manera. Ajustamos y vamos al siguiente espacio donde tenemos la copita sin terminar y hacemos un punto alto que sería en este. Vamos a sacar un poquito el hilo y vamos al siguiente espacio en la copita que tenemos terminada. Vamos al tercer espacio y pasamos el gancho y hacemos un punto deslizado y repetimos el paso anterior. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Pasamos al siguiente, hacemos un punto alto, sacamos un poquito la hebra y vamos al segundo espacio de la copita terminada, que sería aquí, y hacemos el punto deslizado y finalmente llegamos al punto del borde, que sería este, el primero. Este es el que subimos con cadenita. Recuerda que el primer punto siempre es ese. Hacemos un punto alto sobre ese, sacamos un poquito la hebra y vamos a este espacio, al punto del borde de la otra copita que tenemos terminada. Tomamos las argollitas y hacemos un punto deslizado. Y para finalizar hacemos una cadenita, cortamos la hebra y terminamos de asegurar. Y hasta aquí ya tenemos la parte de la unión de las copitas. Así es como debe quedar. Y ahora vamos a pasar a hacer la parte del borde. Para esto necesitamos hacer un nudito deslizado que vamos a adaptar a uno de los extremos. De esta forma vamos a ir a esta esquina y ahí es donde vamos a ubicarlo. Ahora vamos a subir 3 cadenitas para dar altura y que a su vez cuentan como el primer punto alto. Ahora vamos a pasar a hacer el siguiente punto alto en este espacio. Aquí no tenemos un espacio definido para saber dónde debemos hacer el punto alto, pero vas a tratar de no dejar tan separados los puntos. Vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar al extremo y allí nos vemos nuevamente. La idea es que quede así, que los puntos no queden tan separados y también tratar de no confundirnos y tejer puntos en el mismo espacio, porque esto es un error que cometemos muy usual cuando estamos iniciando. Vamos a pasar a hacer la siguiente vuelta, giramos el tejido, vamos a ir al primer espacio y hacemos un punto bajo y subimos 2 cadenitas, como les había explicado al principio. Si quieren subir de esta forma está bien, o si no, suben con 3 cadenitas como normalmente se hace. Pasamos a hacer el siguiente punto alto donde corresponde, que es aquí, sobre este punto, y vamos a continuar tejiendo de esta forma. Sobre cada punto vamos a tejer únicamente un punto alto hasta llegar al extremo. Y recuerda que cuando llegues allí debes fijarte muy bien que hayas hecho hasta el último punto, porque a veces solemos saltarnos el último punto, que son las 3 cadenitas que subimos inicialmente, o de la forma que yo lo hago, que es un punto bajo y 2 cadenitas. Tienes que fijarte que tengas todos los puntos. Con los puntos que iniciaste son con los que debes terminar. Siempre en todas las vueltas tienes que tener la misma cantidad. Vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta obtener el largo que deseamos y allí nos vemos nuevamente. Cuando ya tengamos el largo deseado vamos a hacer la parte que va hacia la espalda, pero primero vamos a cortar el hilo. Para terminar de asegurar hacemos una cadenita, cortamos el hilo y ajustamos muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es un nudito deslizado para adaptarlo a la parte lateral de la blusita. Y ahora vamos a ir aquí donde finaliza la copita y donde inicia el largo de la blusita. Ahí es donde vamos a adaptar el hilo para empezar a tejer la parte que va hacia la espalda. Hacemos 3 cadenitas para dar altura. Pasamos al siguiente espacio y hacemos un punto alto. En esta parte no tenemos un punto definido, entonces ya sabes lo que tienes que hacer.
tratar de no realizar los puntos muy separados y también estar pendiente de no repetir puntos en el mismo espacio. Y vamos a repetir lo que hicimos para hacer el largo de la blusita, es exactamente lo mismo. Hacemos puntos altos hasta llegar al extremo y cuando lleguemos allí vamos a girar el tejido, hacemos un punto bajo en el primer espacio, subimos con 2 cadenitas y continuamos tejiendo puntos altos. Sobre cada punto hacemos un punto alto, sin aumentos, sin disminuciones, vamos a tejer normalito, sobre cada punto un punto. Vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta obtener el ancho que necesitamos. Para saber la medida vas a ubicar la cinta métrica desde este punto hasta donde desees que cubra la parte de la espalda. Si quieres que la blusita quede bien ajustada, yo te recomiendo que trates de no cubrir tanto la parte de la espalda para que así tengas buen espacio al momento de ajustarla. O también puedes tomar de referencia esta parte, el centro de la copita, tejes hasta llegar a ese punto. Vas a doblarlo de esta manera y cuando llegues a ese punto hasta ahí dejas. Lo bueno de tejer la blusa de esta forma, realizar primero la parte de adelante y luego la parte de los laterales, es que puedes soltar o puedes agregar vueltas cuando quieras. Así que no vas a tener problemas si sientes que la blusa queda muy ancha porque puedes arreglarla mucho más fácil. A diferencia si tejes la blusa en una sola pieza, te va a tocar soltar prácticamente toda la blusa para darle nuevamente el ancho que deseas. Ya para finalizar la parte de los laterales vamos a hacer unos huequitos por donde vamos a pasar el cordón. Entonces, lo primero que hacemos es el punto bajo y subimos 2 cadenitas y esto queda reemplazando el primer punto alto. Ahora, vamos a hacer 2 cadenitas más, 1 y 2. Y vamos a hacer lazada, contamos 2 espacios, 1 y 2. Y sobre esos no vamos a tejer, vamos a pasar al tercer espacio y ahí es donde vamos a hacer el punto alto. Y aquí ya tenemos el primer huequito para pasar el cordón. Hacemos nuevamente un punto alto, pero aquí no vamos a saltarnos puntos. Vamos a tejer sobre el punto siguiente que es este. Nuevamente hacemos un punto alto sobre el punto que sigue sin saltarnos. Ya llevamos 3. Vamos a hacer un punto más sin saltarnos. Nos debe quedar un total de 4 puntos seguidos de esta forma. Y ahora vamos a hacer 2 cadenitas otra vez y vamos a saltarnos nuevamente 2 espacios. Pasamos al tercero. Sobre el tercero hacemos el punto alto. Y vamos a repetir esta secuencia. Hacemos 4 puntos altos seguidos sin saltarnos. Y ya después que tengamos estos 4 puntos, hacemos 2 cadenitas al aire y contamos 2 espacios y nos vamos a saltar esos 2 espacios. Sobre esos espacios no tejemos. Pasamos al tercero y repetimos otra vez la secuencia. Hacemos 4 puntos altos seguidos sin saltarnos. Hacemos 2 cadenitas al aire. Contamos 2 espacios, sobre estos no vamos a tejer, pasamos al tercero y hacemos el último punto alto. Y así es como debe quedar. Estos espacios es por donde vamos a pasar el cordón. La cantidad de espacios va a variar dependiendo qué tan angosto o ancho dejaste esta parte. Ya para finalizar vamos a hacer un borde con medios puntos altos. Vamos al primer espacio, hacemos un punto bajo y subimos una cadenita. Ahora vamos a ir a estos huequitos donde realizamos las 2 cadenitas y ahí vamos a hacer 2 medios puntos altos. Y luego hacemos los medios puntos sobre los 4 puntos que realizamos en la vuelta anterior. Sobre cada punto hacemos un medio punto. Y cuando lleguemos donde realizamos las 2 cadenitas, ahí en ese espacio, ese huequito, vamos a realizar 2 medios puntos. Y vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al extremo. Para terminar de asegurar, hacemos una cadenita, cortamos la hebra y vamos a esconder el hilo. Y así finalizamos la parte del lateral. Para hacer el otro lado es exactamente lo mismo. Tienes que tener muy en cuenta la cantidad de puntos que realizaste en este y asimismo es la cantidad que vas a hacer al otro lado.
Ahora vamos a pasar a hacer la parte de las florecitas. Para esto vamos a necesitar una aguja lanera. Vamos a pasar la aguja por la parte de abajo teniendo mucho cuidado de no pasar el hilo completamente. Vamos a dejar el extremo del hilo de esta manera. Vamos a pasar nuevamente la aguja. Recuerda tener mucho cuidado de no pasar el hilo completamente porque debemos mantener el extremo en la parte de abajo para al final hacer un nudito y así terminar de asegurar. Vamos a hacer varias puntadas en el mismo espacio de esta manera hasta obtener un puntito como este. Este punto va a ser el centro de la florecita. Ahora sí vamos a asegurar con un nudito de esta manera. Ahora vamos a hacer la parte de los pétalos dependiendo del color que desees. Yo quiero realizar los rosaditos. Vamos a ir al puntito que acabamos de hacer y pasamos la aguja por la parte de abajo de esta manera. Recuerda, teniendo mucho cuidado de no pasar el hilo completamente, dejar el extremo para hacer un nudito. Vamos a pasar nuevamente la aguja de esta forma y hacemos un nudito para asegurar. Vamos a pasar nuevamente la aguja en ese espacio. Ahora vamos a ir nuevamente a ese puntito ahí donde estamos pasando el hilo. No necesariamente tiene que ser en el mismo espacio, pero sí debe ser muy cerca. Pasamos la aguja de esta forma. Pero vas a tener mucho cuidado de no pasar el hilo completamente. Vas a sostener de esta forma y vas a dejar una argollita más o menos de la distancia que quieres que queden los pétalos. Ahora vamos a pasar la aguja por la parte de abajo, pero esta vez no va a ser en el mismo espacio. Esta vez vamos a calcular la distancia que queremos que tengan nuestros pétalos. En este caso yo voy a dejarlos así. Entonces paso la aguja en este punto, tomando la argollita de esta forma. Yo les recomiendo que traten de no ajustar demasiado el hilo para que el pétalo quede un poco más suelto. Vamos a pasar nuevamente la aguja un poquito más arriba de donde acabamos de pasarla, de esta forma. Y así ya tendría el primer pétalo. A mí me quedó un poquito ajustado, pero yo les recomiendo que traten de dejarlos un poquito más suelto para que el pétalo no quede tan pequeño. Y vamos a pasar a hacer el siguiente. Entonces debemos pasar la aguja muy cerquita de esta forma del puntito café, que es el centro de la florecita, de esta manera. Ahora nuevamente en el mismo espacio vamos a pasar la aguja, pero recuerda teniendo mucho cuidado de no pasar el hilo completamente porque necesitamos dejar la argollita que es el pétalo. Entonces vamos a sostener de esta forma y pasamos la aguja por la parte de abajo calculando la distancia del pétalo. En este caso yo debo mantener la distancia con la que ya inicié. Vamos a intentar mantener siempre el mismo tamaño. O también puedes dibujar las florecitas para que de pronto sea mucho más fácil. Así también distribuyes la cantidad de pétalos que quieres. Vamos a hacer un pétalo más y ya para el resto vas a continuar realizando lo mismo. No hay nada de cambio. Siempre los pétalos se hacen de esta forma. Vamos a pasar la aguja por la parte de atrás muy cerca del centro del pétalo. De esta forma. Y ahora nuevamente en ese espacio vamos a pasar la aguja, teniendo mucho cuidado de no pasar completamente el hilo. Ahora calculas la distancia que estás dejando en los pétalos y pasas la aguja. En mi caso sería en esta parte. Y la pasamos por las argollitas de esta forma. Ahora nos dirigimos un poco más arriba donde acabamos de pasar el hilo y vamos a pasar la aguja por ahí, en ese espacio, para darle firmeza al pétalo. Y así vamos a continuar. Tú decides la cantidad de pétalos que quieres realizar y la cantidad de flores. Como les decía al principio, yo no soy una experta bordando, pero quería darle un cambio, entonces por eso decidí hacerlas. Y es opcional si quieren realizarlas o no.
Para hacer la parte de las tiras vamos a hacer un nudito deslizado y nos vamos a dirigir al centro de la copita, que sería en esta parte, y adaptamos el hilo. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas, vamos a hacer un punto alto, nos dirigimos a ese mismo espacio donde acabamos de adaptar el hilo y hacemos el punto alto. Subimos 3 cadenitas y nos dirigimos al centro que tenemos de las 3 cadenitas que hicimos anteriormente y el punto alto, que sería aquí, y ahí es donde vamos a pasar el gancho y hacemos un punto alto. Hacemos 3 cadenitas y vamos a hacer el punto alto en el centro que tenemos de las 3 cadenitas anteriores y del punto. Y vamos a continuar con esta secuencia. Siempre vamos a hacer lo mismo. Hacemos 3 cadenitas y luego hacemos un punto alto en el centro que se forma de las 3 cadenitas anteriores y del punto que hicimos en este espacio. Y vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta obtener el largo que deseamos. Yo dejé un largo de 50 centímetros. Y para hacer el cordón que va hacia la espalda es exactamente lo mismo que hicimos con las tiras. Hacemos un nudito deslizado, pero esta vez no lo vamos a adaptar a ninguna parte, simplemente vamos a subir 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a ir al primer espacio y hacemos un punto alto. Nuevamente vamos a subir 3 cadenitas y vamos a ir al centro que tenemos de las 3 cadenitas anteriores y del punto que acabamos de hacer. Y hacemos un punto alto. Y vamos a continuar con esta secuencia. Como les dije, es exactamente lo mismo que hicimos con las tiras. Subimos 3 cadenitas y hacemos un punto alto en este espacio. Yo dejé un largo de 2 metros, aunque esto ya varía dependiendo qué tan cubierta dejaste la parte de la espalda. Y ya para finalizar vamos a hacer los puntos abanicos para adornar la parte de abajo. Vamos a hacer un nudito deslizado y lo vamos a adaptar en esta parte. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular más o menos una distancia de 1 centímetro y ahí es donde vamos a pasar el gancho para realizar 5 puntos altos. Vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo espacio. Ya llevamos 1. Ahora en ese mismo espacio vamos a hacer otro punto alto. Ya llevamos 2. En ese mismo vamos a hacer otro punto alto. Con este van 3. Hacemos nuevamente otro punto alto en el mismo espacio. Todo va en el mismo espacio. Ya llevamos 4 y ahora vamos a hacer el último en el mismo espacio. Y ya tenemos el primer punto abanico. Nuevamente vamos a calcular más o menos la distancia de 1 centímetro y ahí es donde vamos a pasar el gancho, pero esta vez vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente vamos a calcular más o menos la distancia de 1 centímetro. Aquí nos toca así por lo que no hay un punto definido, pero cuando ya lleguemos a la parte donde vemos cada espacio es diferente. Esta vez vamos a hacer 5 puntos altos en un solo espacio, que sería en este. Ya llevamos 1, hacemos el segundo, tercero, cuarto y quinto. Ya tengo un total de 5 puntos en un solo espacio. Ahora, nuevamente calculamos más o menos la distancia de 1 centímetro, pero esta vez vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a intercalar de esta forma. Hacemos 5 puntos altos en un solo espacio, luego hacemos un punto bajo, luego 5 puntos altos en un solo espacio, otra vez hacemos un punto bajo y así sucesivamente. Aquí nos corresponde hacer los 5 puntos altos.
Cuando llegues a esta parte ya no hay necesidad de calcular más o menos la distancia de 1 centímetro, no. Ahora lo que vas a hacer es contar los espacios. Vamos a contar 3 espacios, 1, 2 y 3. Y allí es donde vamos a hacer el punto bajo, que es lo que nos corresponde según la secuencia. Según la secuencia, ahora nos corresponde realizar los 5 puntos altos, así que vamos a contar 3 espacios y en el tercer espacio es donde los vamos a realizar. Y continuamos tejiendo de esta forma, contamos 3 espacios y realizamos lo que corresponda, si es hacer punto bajo o si son los 5 puntos altos en un solo espacio. Y ya para finalizar hacemos una cadenita, cortamos el hilo, aseguramos muy bien y terminamos de esconder la hebra y listo. Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado y si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los tutoriales.